¿Qué tal, Dominicana? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la emisión de este sábado 12 de septiembre de 2020. Nos proponemos continuar las conversaciones a propósito de las poblaciones en situaciones vulnerables. Y es que durante toda esta pandemia hemos visto cómo se desnuda nuestra realidad social y económica. Y por supuesto, en el Distrito Nacional la realidad es muy distinta. En el Gran Santo Domingo o en aquellas provincias en donde tenemos un poco más de desarrollo. No solo pasa en República Dominicana, es una situación en realidad mundial. Sin embargo, a mí me parece, como directora de este proyecto, que se nos escapa como dominicanos, como dominicanas, que estamos viviendo en una desigualdad social y económica muy marcada. Por eso siempre ha sido de mi interés conversar con las principales voces en diferentes sectores, en diferentes áreas que nos puedan ayudar a aclarar esas dudas que tenemos frente a las estadísticas, a las situaciones que viven en el día a día mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas que han sido discriminadas, que han sido excluidas históricamente. Y en esta situación de la pandemia, por supuesto que se evidencia aún más. Es triste, sin embargo, importante seguir conversando sobre estos temas a modo de ser más solidarios, ser más empáticos, ayudar en la medida de lo posible y abrir los ojos ante esas quejas que tenemos diariamente de que nuestra energía eléctrica no es suficiente, nuestros alimentos en la despensa, en la nevera, no son los que deseamos, que nuestras vacaciones ya no podrán ser este año, cuando hay tantas necesidades fundamentales de las cuales tenemos que hacer caso frente a los otros, frente a las otras. En esta emisión vamos a sostener una conversación con Ciara Suárez, quien es directora de la residencia Manos Arrugadas, a propósito de la alegría, de la escucha, de la atención que necesitamos para nuestros adultos mayores. Vamos a conversar con ella sobre el trabajo en pandemia, qué podemos lograr para contribuir en un mejor estado de salud física y emocional para nuestros viejitos, como decimos cariñosamente, sin embargo, adultos mayores, personas de la tercera edad, como bien debemos referirnos. De igual forma, vamos a sostener una interesantísima conversación, una mirada integral sobre estas poblaciones a propósito de que ella es especialista en gestión de riesgos y habla en nombre de Oxfam República Dominicana. Me refiero a Camila Minerva Rodríguez, quien estará con nosotros también en esta emisión. Después de la publicidad, empezamos conversando sobre términos generales, sobre situaciones que se viven en estos meses y que no van a concluir por los siguientes y principalmente en esta temporada ciclónica 2020. Mantenga la sintonía, para mí es un placer tener el favor de su atención. Momento de conversar con Camila Minerva Rodríguez, quien es especialista en gestión de riesgos y trabaja para República Dominicana en la parte humanitaria en Oxfam. Es así, Camila, corrígeme. Así que soy la responsable humanitaria de Oxfam en República Dominicana. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Bueno, por suerte muy bien, trabajando mucho aquí con todo el tema de la respuesta a los efectos de la pandemia del COVID en República Dominicana. Tenemos Entonces, que hablar de quién paga la cuenta. El informe que se produjo y se publicó en julio 2020. sí, Oxfam a nivel global y particularmente a nivel de América Latina, este julio publicó un informe sobre quién paga la cuenta, tratando de identificar cuál es el impacto económico del COVID y en particular en América Latina, tratando de entender la situación de pobreza y desigualdad que marca el continente latinoamericano y el Caribe. Somos una de las zonas más desiguales del planeta, con los coeficientes Gini más altos, es decir, donde más tenemos mil millonarios o multimillonarios que concentran una mayor cantidad de la riqueza total de la población con índices de pobreza bastante elevados, ¿no? Para países de renta media alta. Y eso en particular lo que hemos estado viendo es que se ha visto incrementado por la crisis del COVID. Si Claro. bien las expectativas a nivel global son de unas pérdidas de crecimiento, es decir, del PIB de un 9% a nivel de la región de manera global,
y un incremento de la pobreza. En el caso de las mayores riquezas del continente, lo que estamos viendo es lo inverso, con nuevas fortunas milmillonarias que se han creado en la región y el crecimiento en casi todos los indicadores de todas esas principales empresas a nivel del continente. Entonces vemos un incremento de la desigualdad. Sí, hace unos años veíamos, Camila, en ese trabajo que produjo Oxfam de las desigualdades, que éramos el cuarto país más desigual de la región latinoamericana y del Caribe. ¿Cómo ha sido el comportamiento, dadas esas cifras que nos estás comentando, con la pandemia para nuestro país específicamente? Nuestro país no ha sido una excepción a la tendencia, ¿no? Siendo un país marcado también por fuertes desigualdades, pues hemos visto impactos similares por parte de la pandemia, con esas grandes riquezas o esos grandes sectores que han podido mantener sus negocios durante la pandemia, que se han enriquecido, y lo podemos ver con ese tipo de negocios, que se ha adaptado a un modelo operativo de pandemia, ¿no? De trabajo a distancia, y con la desaparición y una sobrecarga en esas pérdidas de las pequeñas y medianas empresas y sobre todo del sector informal, que entonces ha sido aún más afectado por esa pandemia. Aún no tenemos cifras exactas, pero podemos esperar a ver tanto los números absolutos de pobreza como los porcentajes de desigualdad incrementarse a raíz de esta pandemia. Me gusta la mirada que tiene Oxfam y me lo explicabas antes de compartir la conversación con la teleaudiencia, que no se trata de grupos vulnerabilizados, sino personas en situación vulnerable. Y esto dado la garantía que debe ofrecer el Estado, los derechos que debe garantizar. Cuéntanos un poquito sobre ello. Sí, nosotros nos gusta hablar de personas en situación de vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad no es lo que define a esas personas, ¿no? Son personas y tienen todos sus derechos. Y además de que nos permite poner las responsabilidades ahí donde va. Esta situación de vulnerabilidad es modificable, ¿no? Se debe a cómo nos hemos organizado como sociedad, cómo está distribuido ese riesgo y qué políticas tenemos para hacer frente a las mismas. Entonces podemos exigir que esa vulnerabilidad se reduzca y exigir políticas que busquen a reducirla. Además de exigir que se entienda el impacto diferenciado que tienen los desastres, así como esta pandemia, sobre esos grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y pensamos, por ejemplo, ahora en temporada ciclónica, uno de los principales grupos en situación de vulnerabilidad son aquellas viviendas que se encuentran cerca de ríos y cañadas o en zonas inundables. Pues eso se modifica, ¿no? ¿Con qué? Con políticas de ordenamiento territorial y planificación que permita evitar esas construcciones. Pero hablamos también de grupos en situación de mayor vulnerabilidad, de desigualdades horizontales, y pensamos particularmente en grupos poblacionales, niños, niñas y adolescentes, personas envejecientes, mujeres o personas con discapacidad. Y si bien esas no son necesariamente condiciones que se pueden modificar, ¿no? Dependen de quién tú eres, pues sí lo es de las políticas de Estado que diseñamos para tratar de entender de qué manera el riesgo es diferente para esas poblaciones y cómo respondemos a ese riesgo distinto. O sea que sí son consideraciones que se deben tomar en cuenta de antemano para planificar una respuesta que realmente sea inclusiva y tome en cuenta a todas esas poblaciones. Es una crisis, aparte de sanitaria, económica, que afecta a las mayorías. Sin embargo, ustedes apuntan de los márgenes de ganancias durante la pandemia. Por ejemplo, si hablamos del sector privado, para grandes marcas como Visa, Microsoft, Intel, Facebook, entre muchas otras, lo que nos da a pensar que sí existe el presupuesto, que mejor distribuido, sin caer en el tema del libre comercio, de la libertad de empresa, que puede ser quizás visto desde la solidaridad, desde la mejor distribución. ¿Cuál ha sido el enfoque de quién paga la cuenta en este aspecto, Camila? Claro, yo diría que es en señalar que más que una crisis sanitaria es principalmente una crisis social y una crisis económica, porque todas esas debilidades que estamos viendo en nuestra capacidad de responder dependen no tanto del virus y la capacidad que tiene de expandirse, sino de todo nuestro sistema sanitario y cómo lo hemos construido, de todo nuestro sistema de seguridad social y quién está cubierto y quién no, y de todo nuestro sistema económico y qué capacidad tenemos de hacer frente a este, ¿no? Y pensar, aquí vemos un país como este, donde el 54%
de la población activa depende de trabajos informales, pues es mucho más difícil poder garantizar que esas personas tengan ingresos y condiciones para adaptarse, ¿no?, a algún tipo de teletrabajo o algún tipo de regulación laboral que permita minimizar el riesgo de impacto. Pero Estamos también, claros con que el quédate en casa no es suficiente. claro, el quédate en casa sirve para esa población que tiene un trabajo formal que se puede trabajar, pero todas esas personas que dependen del día a día, pues no tienen acceso a ese trabajo formal. Es también una crisis económica y de todo el sector económico, y ha visibilizado esos vacíos que hay en temas de financiamiento y esa desigualdad que ya existe a nivel fiscal dentro de estos países. Entonces, vemos ahí como esas riquezas que han crecido, esas empresas que han crecido muchísimo, pues también se benefician de los paraísos fiscales, de excepciones financieras. Entonces, esa pérdida de ingresos, si tuviéramos un sistema fiscal más progresivo, más igualitario, pues el impacto habría sido menor, porque esas riquezas que han incrementado también estarían pagando su porcentaje real que deberían de pagar en temas de impuestos. Pero como no lo es, vamos a ver una reducción fiscal que es mucho, mucho mayor a la reducción real de la actividad económica, porque se están reduciendo esas actividades que sí pagan impuestos y están creciendo aquellas que han beneficiado de esas exoneraciones de impuestos históricamente, ¿no? Y tienen entonces ese doble beneficio. Así que no es únicamente una crisis sanitaria, es una crisis social y económica de cómo nos hemos organizado como sociedad y de cómo hemos venido construyendo las bases para estas desigualdades que ahora esta crisis lo que hace es ponerles una lupa, ¿no? E incrementarlas, pero no es quien las ha creado. Claro, se ha hablado mucho del trabajo de mandatarias y mandatarios, de cómo han enfrentado la crisis por los sistemas económicos, estados de bienestar. República Dominicana está todavía bastante lejos de llegar a esa realidad. Pero ¿cómo se puede hacer quizás una comparación benevolente, para utilizar una palabra, y que veamos, ¿no?, progresivamente estas situaciones a favor de las grandes mayorías? Claro, yo creo que ha sido un contexto interesante y un desafío importante para el país. Y lo que vimos primero fue una respuesta que buscaba, que buscaba sobre todo responder precisamente a esos intereses económicos. Las primeras respuestas del Estado fueron sobre todo sobre financiamiento, ¿no? De qué manera pueden acceder a financiamiento esos sectores, protección del sector turístico, que es uno de los principales sectores del país y que ciertamente es uno de los que es más afectados. Y luego de eso es que empezamos a hablar de acciones, sobre todo de respuesta hacia la población, y empezaron a venir esos programas. Esos programas como Quédate en Casa, como PATI, o como el FASE para los empleados. Pero deja muchas incógnitas sociales todavía y muchos criterios de selección y de priorización que no fueron respondidos. Entonces estamos viendo, por ejemplo, una de las grandes debilidades que ha tenido la respuesta en este país es todo el tema de género. No se ha comentado la doble carga que genera sobre las mujeres, particularmente una pandemia como esta y políticas de quédate en casa, donde desproporcionalmente las mujeres asumen una labor de cuidado, que entonces se ve incrementada en estos momentos de pandemia, ¿no? De cuidar tanto a los niños como a aquellas personas enfermas, pero también que las mujeres representan desproporcionalmente esos grupos de trabajo que consideramos de emergencia, es decir, en el supermercado, las cajeras, esos servicios de atención a emergencia básicos son en su gran mayoría, más del 90% mujeres. Enfermeras y servicios de cuidado y salud son desproporcionalmente mujeres, sobre todo esos niveles, ¿no?, que son menor pagados. Entonces eso, vemos que las mujeres están siendo más expuestas, tanto en su casa como en el trabajo, y no necesariamente estamos viendo políticas que respondan a eso. A nivel de las escuelas también, ¿no? Se habla y se ha atrasado ese momento de reapertura de las escuelas al momento que estamos reabriendo la economía, reactivando sector turístico, y reactivando sectores económicos importantes. Y eso, hay una pregunta que no se ha respondido, ¿no? ¿Qué implica esto para las mujeres madres? Y sobre todo las mujeres madres solteras, que son la mayoría, lamentablemente, en este país. Son la mayoría. Por favor, haz énfasis en eso, porque Son, durante toda esta pandemia, lo seguimos viendo, la colaboración masculina, como si se tratara de un regalo por estar en una situación de crisis internacional. No es una ayuda, es una responsabilidad compartida y todavía no terminamos de verlo así.
más las mujeres solteras, las madres solteras y las que están en la primera línea de atención también. Inclusive me voy a mi área, los medios de comunicación, las reporteras, las editoras, las periodistas, las comunicadoras, más mujeres también. Así es, así es. Y no hemos visto una respuesta a eso. ¿Qué significa? Ahora vimos que se atrasó, ¿no? Y estamos hablando de noviembre para el inicio del año escolar. Igual un año escolar que inicia a distancia. ¿Qué Con muchos políticas estamos teniendo para la protección del trabajo femenino? Que son las que por lo general se van a tener que quedar cuidando a esas personas. Eso no lo estamos viendo. Hemos escuchado, ¿no? Sobre todo en el sector institucional, que en este trabajo a distancia se ha priorizado personas mayores o personas con condiciones preexistentes. Pero ¿de qué manera estamos pensando en todas esas mujeres que de repente se tienen que quedar en casa con esos niños? Y en esos momentos en que se escoge, ¿no? Vamos a ver desproporcionalmente familias que van a tener que escoger o permitir que el hombre se reintegre laboralmente y que la mujer se quede asumiendo esas labores de cuidado, incrementando aún más esas desigualdades que ya existen entre hombres y mujeres. Entonces hace falta, es crucial tener políticas de protección de esos trabajos de esas mujeres que están asumiendo ese rol de cuidado y que ahora es un rol de educadoras, ¿no? Porque lo estamos viendo, esto ha necesitado profesores y es uno de los desafíos que va a tener impactos a muy largo plazo, es decir, este impacto no se va a corregir con el final de la pandemia, ¿no? Esas pérdidas económicas van a seguir impactándonos probablemente por años luego de aquí. De la misma forma que estas personas que regresan o se encuentran ahora en una situación de pobreza, que no se va a resolver en lo inmediato. Entonces, todas esas políticas de recuperación y desde un enfoque inclusivo y de género son preguntas que quedan aún sin respuestas. Así como más allá de un endeudamiento público, que hemos visto políticas ahora, y este nuevo gobierno ha dado pasos importantes hacia explicar cómo se va a financiar, ¿no? Y garantizar la seguridad, un seguro de salud universal, que consideramos un paso importantísimo. Pero más allá de una respuesta sanitaria o una respuesta inmediata a niveles económicos, es decir, cómo vamos a responder, no hemos visto políticas de recuperación y de reconstrucción y que tomen en cuenta ese impacto diferenciado de la pandemia. Queda como uno de los grandes vacíos todavía de este gobierno. Yo quiero ser enfática en algo que comunicabas, Camila, y es el hecho de los cuidados. Tenemos que seguir insistiendo, sobre todo a la población masculina, que aunque tenemos padres que son bastante responsables y comparten esa responsabilidad de la paternidad y del cuidado, del aseo, del mantenimiento del hogar, lamentablemente en las mayorías siempre el trabajo, la responsabilidad recae sobre las mujeres y va desde la suegra, el suegro, las personas de la tercera edad que están en toda la familia, los niños, las niñas, pero también los enfermos, quienes han caído se han contagiado de COVID u otras enfermedades preexistentes. Todo eso tenemos que puntualizarlo, porque allá habrá muchas voces que digan, bueno, pero yo lo hice, yo fregué, yo cociné. Sí, claro, lo hiciste un día, dos, tres, gracias. Pero debemos entender que desafortunadamente e históricamente ha sido una responsabilidad que recae en las mujeres. Por eso el tema de personas en situación de vulnerabilidad. Y ahí me voy no solo al Distrito Nacional, que esa es otra realidad y otra construcción que tenemos que ir rompiendo, Camila. El hecho de pensar que es Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, no. Hay muchas otras realidades económicas, sanitarias, que se viven en nuestros pueblos, en nuestras provincias. Ustedes que han estado allí, cuéntanos sobre eso. La gente cree saber, pero no entiende cómo se ha agravado en estos meses de pandemia. Así es. Desde Oxfam hemos estado trabajando varios proyectos de respuesta a la situación COVID en 12 provincias del país, desde Dajabón hasta San Pedro de Macorís, tratando de responder, priorizando aquellos grupos que hayan sido excluidos de las respuestas del Estado, como lo son principalmente esos hogares, por ejemplo, con mujeres cabeza de hogar que son menores de edad, que entonces no están incluidas para recibir FASE. Personas migrantes que no han sido incluidas en ninguna de las respuestas oficiales del Estado, pero que representan un porcentaje importante de la población en el país y que también está viendo sus derechos vulnerados, así como grupos de personas que han sido excluidos del FASE por su situación de irregularidad o que no tienen necesariamente documentos al día
o ese tipo de situaciones irregulares que se dan lamentablemente todavía en nuestro país. Y lo que hemos visto es una real situación de inseguridad alimentaria y de falta de acceso a servicios básicos. En tema de género, ¿no? Y hablábamos de esa distinción entre Santo Domingo y el resto del país, pues hemos visto muchos de los hogares, o sea, que ya no están, o sea, ese trabajo doméstico que hacen las mujeres, pero trabajo doméstico en otros hogares, que ya no está siendo contratado. Entonces, muchísimas mujeres que han perdido su pérdida de ingresos porque no están viniendo o no están yendo a hogares donde proveían servicios como domésticas. Y ese es un servicio completamente irregular, ¿no? No tienen acceso a ningún derecho, no está regulado la paga de ese sector, no tienen baja médica, ni seguro social, ni se han llegado a acuerdos de qué manera no ella puede continuar teniendo ingresos durante esta pandemia. Y eso es una reducción del ingreso importantísima para las familias de este país. Y con imposibilidad para esas mujeres de asumir otros trabajos, otras cargas, porque están precisamente ahora asumiendo ese rol de profesoras, de cuidadoras en el hogar. Y hemos visto situaciones importantes de familias que están por debajo de lo que se llama el umbral de supervivencia, es decir, que ya no están en capacidad de comprar lo mínimo necesario a nivel kilocalórico para garantizar la seguridad alimentaria de todas las personas del hogar. Y esto se ha visto incrementado por las tormentas Isaías y Laura que pasaron en nuestro país recientemente. Y que si bien no fueron un huracán, no tuvieron tanto impacto los vientos con fuerza ciclónica, y por lo general aquí en el Gran Santo Domingo las aguas no tuvieron un impacto tan importante. A nivel del sur, Pedernales, Barahona, Bauruco, ha sido un impacto devastador con personas que han perdido todo y que se han visto en una situación de desplazamiento en un contexto de pandemia donde han tenido que poner su vida en riesgo nueva vez, ¿no? La tienen que poner todos los días para ir a trabajar porque dependen de ese jornal y ahora están poniendo su vida en riesgo nueva vez. Y hemos visto que hay una necesidad de fortalecer esos sistemas de protección social en momentos de emergencia para garantizar que se estén manteniendo la medida de distanciamiento social, que los equipos de primera respuesta estén equipados en material de protección, que no necesariamente era el caso en esos momentos, y que estemos en capacidad de dar respuesta a esa población cuando se encuentra albergada o desplazada, que fue uno de los grandes desafíos que hemos visto en estos momentos. Así que si bien ya hemos entrado en casi el 6º mes de esta situación y nos hemos acostumbrado a una normalidad, para muchos de nosotros esa normalidad son reuniones Zoom y estamos cansados de estas reuniones Zoom, de no ir a ver tanto a nuestros padres como nos gustaría, pero para una gran parte de la población esa normalidad ha significado no tener acceso a comida todos los días, no saber de qué nos vamos a alimentar todos los días, ni a dónde y cómo podremos ir a trabajar, de perder el acceso a sus ingresos, a sus hogares, a sus trabajos, y estar en una situación de pobreza extrema realmente que estamos viendo a nivel nacional. Muy Por preocupante. eso te planteaba en la pregunta anterior sobre el comparativo prudente, quizás con otros estados de bienestar. Si bien desde el balcón de nuestros privilegios decimos, caramba, fíjate, estoy cansado, pero hay muchas carencias fundamentales que no están siendo garantizadas y apelamos no solo a la solidaridad de boca, al activismo de teclado, a que nos pronunciemos y, bueno, seamos parte de un debate nacional. Hay que llevar al terreno de acción, ¿no? Al campo de batalla. No me gusta la palabra, pero es que es una batalla del día a día para muchas personas. Conseguir cómo sobrevivir. Ni siquiera es cómo adelantar o progresar, es sobrevivir el día a día. Entonces, en ese sentido, si el Estado, que ha tomado sus préstamos, que ha tomado sus políticas, el gobierno que asume recientemente y tiene una gran carga fiscal, muchas deudas y situaciones que enfrentar, no da abasto, ¿qué hacemos nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, Camila? ¿Cuál es la mirada, cuál es la integración que se necesita más allá de llamar a la conciencia social? Bueno, creo que es importante recordar que se trata de derechos y no de favores. Gran parte de la gestión de riesgos, y recordar que una respuesta a una pandemia también forma parte de gestión de riesgos, ha sido conceptualizada o se vende en nuestro país dentro de una cultura clientelar
como un favor que se le están haciendo a esas poblaciones. Y gran parte de los programas Quédate en Casa o FASE o PATI se han conceptualizado así, ¿no? Se le está haciendo un favor a estos trabajadores y no como la protección de derechos fundamentales de esas poblaciones. Entonces es lo primero, exigir ese respeto y esa garantía de los derechos. Y entender que esta situación no se da, no recordar, la pandemia vino a visibilizar esas desigualdades, pero si estas situaciones se están dando es porque hemos tenido un sistema que no ha invertido en esa reducción de riesgo y en ese desarrollo sostenible de todo el país. Es decir, debemos exigir inversiones reales en el sector de salud pública, pero no únicamente en de atención primaria, ¿no? Que es lo que solemos pensar cuando pensamos en salud pública, sino en prevención y todo ese sistema de salud colectiva y toda la salud ambiental que tenemos que tener para prevenir ese impacto. Ni en Políticas infraestructura de física. vivienda digna. Uno de los grandes desafíos es el déficit habitacional de este país y es lo que hemos visto. Uno de los principales desafíos al quédate en casa es que eso significa para ese 70% de la población que está en déficit habitacional, ya sea cuantitativo, es decir, literal, familias que no tienen viviendas, entonces están en situación de hacinamiento, o cualitativo, familias que están en viviendas que no tienen piso o techo o acceso a agua o servicios. Entonces, ¿de qué manera exigimos esa inversión en vivienda digna y revisar y actualizar esa ley de vivienda para tratar de garantizar que la población dominicana tenga acceso a vivienda digna? Así como todas las otras políticas de Estado que deben incluir visión de gestión de riesgo y reducción de vulnerabilidades, desde leyes de ordenamiento territorial, tanto a nivel de legislación, como en cada uno de los municipios, ¿no? ¿Cuáles son nuestros ordenamientos territoriales? ¿Dónde se puede construir o no? ¿Cuáles son los mínimos de construcción? Y entender esto como una visión de sociedad, no únicamente una o dos políticas, sino de qué manera nosotros garantizamos que estamos integrando a todas esas poblaciones dentro de nuestras políticas de Estado, no únicamente sectores económicos, los mismos de siempre que se vienen beneficiando, ¿no? De cada una de esas políticas. Y que en una crisis tienden a enriquecerse aún más. Vamos puntualmente a conversar sobre niños, niñas y adolescentes. Situación que se ha podido medir en Latinoamérica y el Caribe y situación en República Dominicana de manera particular, Camila. Claro, pues a nivel global, ¿no? Lo que hemos visto es por temas de minimizar el impacto de la pandemia y el contagio, pues se han eliminado, se han suspendido las clases a nivel en encuentros real, ¿no? Las escuelas y esos salones de clase donde participan las personas. Lo que hemos visto una vez más ahí, entonces es un incremento de la desigualdad, donde aquellos estudiantes que van a escuelas privadas y que entonces tienen acceso a computadoras, a tablets, a internet, pues han podido continuar con sus tareas y completar esos años escolares, y aquellas viviendas donde no tienen acceso a tablets, a la virtualidad del internet, pues hemos visto un atraso y una falta absoluta de acceso a la educación. Y este gobierno ha priorizado ahora una respuesta con una de la gran promesa ha sido, ¿no? Que todos esos niños y niñas tendrán acceso a una tablet y pues podrán tener acceso a la educación. Pero eso es una visión a corto plazo y poco realista. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, tendrán acceso a tablets. ¿Qué pasa para todas esas viviendas que no tienen luz? ¿Dónde van a cargar esas tablets? Todas esas zonas donde no hay internet, ¿cómo se van a conectar para tener acceso a clases? Además, todas esas viviendas que están en zonas inundables en esta temporada ciclónica, que es una de las más activas, viviendas que se inundan, cada mes, ¿no? ¿De qué manera se le va a dar seguimiento a esas tablets? No, son preguntas sin respuestas y que van a poner en cuestión, van a seguir incrementando esa desigualdad, ¿no? Veremos esos colegios privados que van a poder continuar con cierta normalidad sus clases y estos colegios públicos, escuelas públicas donde eso no va a ser posible. Además de que hay que pensar en qué capacitaciones hay para los profesores, qué capacidad tienen de dar esas clases de manera virtual y ellos mismos qué acceso tienen a todos esos informes, a todos esos insumos para poder dar clases de manera virtual. Entonces vamos viendo ese incremento. Estamos viendo también mucho de lo que hemos visto en terreno, ¿no? Niños, niñas y adolescentes que están desocupados, desatendidos
y sin capacidad de protegerse y de crecer y de entretenerse, como forma parte, no todo el derecho de la niñez es esa capacidad de tener acceso a espacios lúdicos que también han desaparecido durante esta pandemia. Eso también es una de las respuestas o preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? Y por eso hablaba de una crisis social, porque también si se hubiese invertido más en artes, en deporte, en espacios abiertos como canchas y cultura, pues podríamos tener una respuesta que integre todo eso en mantener y facilitar el acceso a actividades recreativas, pero que permiten el desarrollo normal de la infancia en nuestro país. Claro, hay muchos retos, Camila, muchas situaciones que debemos ver de manera integral. Me gustaría que la gente siga hurgando. El informe que está disponible de forma digital, ¿no? Sí. La gente puede leerlo. ¿Quién paga la cuenta? Está disponible en la página de Oxfam, oxfam.org, se busca quién paga la cuenta y ahí hay una serie de estrategias y propuestas de Oxfam sobre cómo financiar una recuperación a esta crisis desde políticas fiscales y económicas y de integración. Nosotros creemos que es una oportunidad. El COVID nos ha dado también una oportunidad de repensarnos como sociedad y repensar nuestro proyecto de sociedad para tener sociedades más resilientes, más inclusivas y más amigables con el medio ambiente y con todas las personas que vivimos en el mundo hoy en día. ¿Cuál sería el mayor aporte que puede lograr la ciudadanía en este momento, luego de informarse y empoderarse? ¿Cuál entiendes tú que sería la acción más prudente y necesaria en este momento? Bueno, informarse absolutamente y dar seguimiento a todas esas políticas que se están dando. Yo creo que ha sido un momento clave e interesantísimo. Hemos visto un cambio de gobierno que ha apostado por mucha más transparencia. Es decir, vemos un gobierno que está mucho más presente en redes, ¿no? Un presidente que ha dado muchas más declaraciones, muchas más respuestas, muchos de las investigaciones o de los casos están siendo más transparentadas. Pues es nuestro deber darle seguimiento a esos compromisos que ha tomado el gobierno y a esa transparencia que ha estado asumiendo para que puedan ver que estamos aquí, que queremos ver lo que le estamos dando seguimiento a cada uno de esos compromisos y que se sientan en la responsabilidad de hacerlo, porque una sociedad, una ciudadanía apática, pues no va a tener respuesta del gobierno, pero una que esté organizada y exigiendo sus derechos, pues va a obtener muchísimo más de parte de las autoridades. Y de eso se trata y nos enorgullece hablar con una mujer brillante, especialista en gestión de riesgos y muchas otras cosas, porque Camila Minerva Rodríguez es excepcional. Esa palabra te viste con todo el honor que te mereces. Muchísimas gracias, Camila. Me llena de satisfacción haber aprovechado estos minutos contigo porque de manera tan clara tu oratoria y la profundidad con la que has explicado muchas situaciones que para algún público puede ser técnica, pero no, es entendible, hay que involucrarse, hay que empoderarse y seguir estos temas, no cuando viene una tormenta, no porque estamos en pandemia, es el fondo de nuestro sistema económico y social en República Dominicana, que tiene que ser revertido, cambiado, modificado ayer, no hoy. Gracias, Camila. Muchísimas gracias, Diana, por el espacio. Amigos, amigas de Así las Cosas, momento de conversar de esa población también que se encuentra en un cuidado específico, especial, más aún ante la pandemia del COVID-19. Hablaron algunos de nuestros invitados e invitadas sobre la situación de estos hombres y mujeres. Sin embargo, entiendo importante conversar con protagonistas del sector, personas que están inmersos en ese trabajo en el día a día. Fuera de la pandemia, hay muchas necesidades y obviamente hay una atención que brindarle a nuestros abuelitos, abuelitas, personas de la tercera edad, envejecientes, el término que usted entienda prudente para llamarles. Y sobre ello vamos a empezar precisamente con esta puntualización. Ciara Suárez, quien es la directora de la residencia Manos Arrugadas, nos acompaña en esta conversación. Ciara, ¿cómo debemos llamarles a nuestros abuelitos y abuelitas? Buenas, hola Tatiana, ¿cómo estás? Bienvenida. Abuelitos, abuelitas está bien, pero lo ideal es adulto mayor,
obviar siempre lo de viejo, vieja, eso, Claro. por favor, no, eso es ofensivo totalmente. Y básicamente también longevos, porque una otra cosa es, ellos se sienten así como que pueden hacer todo. Y es precisamente eso, la Fundación Manos Arrugadas tiene desde sus inicios trabajando por la dignidad del adulto mayor. Identificar que no son un desecho, que es una persona valiosa, que ya está lleno de experiencias, de vivencias, y que precisamente toda la población puede aprovecharse de estos conocimientos. Claro, o sea, a mí me preocupa que culturalmente hablando en República Dominicana no se les brinda ese valor, esa posición, esa distinción a nuestros adultos mayores. ¿A qué se debe, piensas tú? Bueno, culturalmente tenemos ese formato de tratarlos y de verlos. Diría que faltaría educación. No sé, y sensibilizar un poco lo que es un adulto mayor, porque interpretamos que un adulto mayor cuando ya llega, como quien dice, al final de un tramo de la vida que deja el ámbito laboral y ya sus hijos están ya adultos, tienen nietos. Ok, este señor no está aportando nada a la casa, no está aportando nada a la vida nuestra. Entonces, por eso es que muchas veces lo interpretamos como si fuera un desecho, es un mueble en una casa. No, para nada. Creo que básicamente es la educación lo que falta. Y eso, dar conocimiento, o sea, crear pautas, crear políticas para que nosotros, los adultos que estamos ahora mismo ejerciendo la labor que hacían los adultos mayores, interpretemos que este adulto mayor, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi tía, soy yo. O sea, yo dentro de unos años voy a estar así y así es como yo quiero que me traten mis hijos, mis nietos, mis sobrinos. No, o sea, la posición que ellos juegan ahora mismo es muy negativa. Entonces, nosotros tenemos que ponernos en sus zapatos y decir, ok, dentro de 40 años yo voy a estar en esta situación. ¿Qué tengo que hacer para cambiar este formato? De por sí, estamos trabajando, la Fundación Manos Arrugadas está trabajando para cambiar este tipo de paradigma. En la Fundación Manos Arrugadas tenemos lo que es la residencia Manos Arrugadas, donde nosotros desarrollamos varios programas. Tenemos un programa que es Salud y Vida, donde abarcamos desde el geriatra, odontología, gimnasio, una psicóloga haciendo coach de vida, y básicamente ahí trabajamos lo que es la salud integral del adulto mayor. Tenemos el programa de educación. En el programa de educación nos basamos básicamente en aprendizaje, en conocimientos. Hacemos cursos, talleres, le realizamos algunas charlas y todo eso para que ellos aprendan algún oficio o algo que quisieran aprender nuevamente. Tenemos ahí inclusive lo que es el curso de computadoras y nuevas tecnologías para que ellos no estén atrás, sino que se echen un paso para adelante y otro paso para adelante y otro paso para adelante y puedan estar conectados con sus nietos, con sus hijos que viven en otro lado del mundo o con el vecinito de abajo que le manda un hola y ellos les respondan con un emoticón y eso. Y ellos se sienten felices en ese tipo de cosas. También tenemos lo que es el programa de recreación, que es el más chulo de todos. El programa de recreación es dándole vida a ellos. En el programa de recreación tenemos Longevos sobre Ruedas y tenemos lo que es Escenario Bajo las Estrellas. En ambos ellos vienen a disfrutar. En Longevos sobre Ruedas tomamos un autobús y nos vamos a conocer cualquier parte del país. Me encanta. Oh, chulísimo. Siempre tengo sobreventa, como quien dice.
Y en escenario bajo las estrellas traemos lo que es un trío de guitarra, acordeonista, un saxofonista, un cantante, hacemos una noche de baile de tango, de son y ese tipo de cosas. Y ellos encantados vienen a bailar, a disfrutar, a degustar. Y eso es positivo, es bueno porque se alejan de lo que es un día a día tal vez un poquito bajo, negativo, y ellos aquí vienen a disfrutar. Por eso es que nos apoyan bastante y vienen a olvidarse de los problemas de la vida. Claro. Y básicamente es eso. En otro de los programas es básicamente de concienciación y de defensa del adulto mayor. En ese programa es que estamos defendiendo, tenemos una ley en el Congreso depositada por la manutención de los adultos mayores, Claro. del parte de los hijos. Que no debería ser una obligación forzosa, ni mucho menos. La gente tiene que entender, y está inclusive en el Código Civil. Todos y todas somos responsables de nuestros padres. Está allí. Quizás mucha gente desconoce estos aspectos. Más allá de lo moral, tiene que ser una responsabilidad pecuniaria, económica. Ahora bien, Ciara, me gustaría saber cómo la gente llega, accesa, visita, forma parte. Hablábamos de los abuelos y abuelas, pero también hay personas que quizás han quedado huérfanas en el sentido desde pequeñitos o han enviudado y su red familiar o es muy pequeñita o se encuentra en otro país, otra provincia y están prácticamente solos o solas. ¿Cómo se llega a la fundación? ¿Cómo se es parte de la misma? Ok, básicamente estamos, la residencia Manos Arrugadas está en la zona colonial. Y muchos de los adultos mayores que vienen acá son de la zona porque hicimos una revisión y aquí teníamos la mayor cantidad de población de adultos mayores con necesidades. Entonces, por eso fue una de las pautas por la que se decidió hacer la residencia acá. Y ellos llegan solos. Tal vez el boca a boca, la publicidad y eso, y sabemos que siguen viniendo, tal vez por el sentimiento que les alberga el venir aquí. Se sienten muy cómodos y ellos regresan. Y lo comentan a sí mismos en sus mismas redes. Tenemos cursos de computadora que ya al estar tecnológicos ellos, vienen y se comunican con otros amigos, con más familiares, y de esa forma entonces siempre llegan, siempre nos llaman, tienen tal cosa, tienen una actividad, ¿en qué me puedo inscribir? Y así es que ellos vienen, se sienten cómodos y siguen viniendo. ¿Algún costo, Ciara, para todo esto? Para ellos y las familias. Solo poca cosa tal vez. Hay algunas cosas que sí recibimos aportes de muchas instituciones, recibimos colaboración, pero hay cosas que sí. Por ejemplo, el gimnasio es algo sencillo, o sea, es más simbólico que otra cosa, son 50 pesos. Es lo que te estoy diciendo, o sea, un adulto mayor, y precisamente el gimnasio es exclusivo para adultos mayores. Aquí no me puede venir nadie de menos de 65 a hacer ejercicio. Para que sepan que tenemos nuestro espacio que es especialmente para ellos. ¿Cómo han estado trabajando en esta pandemia del COVID-19? Ok. Inicialmente tuvimos que cerrar. Cuando cerraron todas las instituciones y todas las empresas, tuvimos que cerrar. Y nos llenó de duda, o sea, ¿cómo vamos a combatir esto? Y dijimos, no, nosotros tenemos que dar el paso al frente y tenemos que apoyar a nuestros adultos mayores, y decidimos a partir de ahí, si no podemos recibirlos aquí en la residencia, pues entonces vamos a llevarle las cosas a sus casas. Nosotros creamos el programa, lo que es Ayúdanos a Protegerte, en el que nosotros entregamos alimentos a los adultos mayores más necesitados. Hacemos esta repartición de alimentos todas las semanas en sus casas, de forma de que ellos no tengan que salir y salvaguardando su vida. También nosotros tenemos a nuestros profesionales de la salud haciéndoles llamadas telefónicas y dándole un seguimiento a ver sus condiciones, cómo están. Y hacemos esto con toda la población de adultos mayores que nosotros tenemos acceso, tenemos en nuestra base de datos. Aparte de eso, nosotros hemos creado lo que es algunas, como te digo,
algunas informaciones en las que vamos bombardeando nuestras redes de apoyo, de ánimo, de protección. O sea, mandamos algunas informaciones en nuestras redes indicando, cuídate, no salgas de casa, tienes que lavarte las manos, no puedes recibir los nietos, porque eso es otra cosa, los nietos son niños. Y eso, o sea, estamos bombardeando las redes con todo eso y hemos iniciado también ejercicios en casa. A nuestros adultos mayores nosotros les estamos haciendo llegar lo que es ejercicios diarios para que puedan realizarlos en casa con nuestro instructor del gimnasio. Y es bastante chulo porque ellos mismos me devuelven para atrás en las conversaciones cuando entran a Facebook, a Instagram o al WhatsApp y me dicen, qué chulo, Ciara, se lo voy a pasar a fulanita, se lo voy a pasar a mis amigos, a mis amistades, a mis familiares. Y es positivo, o sea, algo que nace de nosotros con la mejor intención de que ellos estén en su casa, pero a la vez que permanezcan conectados con lo que eran, con nosotros, con sus amigos y eso es bastante bonito, pese a la pandemia, sí, el apoyo que ellos sienten. Para los adultos mayores de provincias, de pueblos, puede ser un poco más difícil. ¿Qué hacer, qué decirle al Estado Dominicano en este sentido? ¿Cómo pudiéramos desde los medios de comunicación y ustedes, manos arrugadas, llevar también la ayuda, el aliento, el acompañamiento a esos sectores que indiscutiblemente son los más desfavorecidos? Cuéntanos qué podemos hacer, qué opinas tú, qué nos dices. Bueno, nos encantaría poder llegar a toda la población dominicana, nos encantaría. Nos faltan manos, nos faltan voluntarios. Sí, creo que sería bueno una red de apoyo, una red de apoyo nacional. No sé, no puedo hablarte de políticas porque ya es otro ámbito, pero creo que una red de apoyo sería algo fenomenal y que en todas nuestras provincias exista una cabeza de equipo en lo que y que puedan hacer entonces eso, o la entrega a casas o llamadas telefónicas o sacar un listado de población vulnerable en base a eso de adultos mayores y darle el apoyo con psicólogos. Lo ideal es que sea con psicólogos. Tú sí conoces la realidad de estos hombres y de estas mujeres. ¿Qué pudieras decirnos frente a las principales demandas, necesidades de esta población? Básicamente, más que comida o que atención médica, es el sentir de que les importamos, en que ellos que ellos sentirse que tú estás para ellos, que tú lo vas a atender, que tú lo escuchas, que ellos es sentirse personas. Es que muchos de ellos no se sienten personas porque es que tenemos tantos años echándolos a un lado que ya se han acostumbrado a estar en un lado muchos de ellos. Sí. Entonces, lo principal es escucharlos y atender su necesidad de amor, porque una cosa es real. Independientemente los años que tenga, la familia que tenga, las trabas que ha tenido, las dificultades o el buen vivir que haya tenido, sigue siendo un ser humano y es un adulto mayor y va a pensar de que, ok, fulanito no me quiere, o sea, son situaciones y creo que lo importante es darles amor. Claro, la atención, ser escuchados y hacerles sentir y hacerles valer como seres humanos que totalmente con derechos de todo. El Estado tiene que garantizar y nosotros, quienes estamos en el círculo íntimo o cercano de nuestros abuelos, tíos, nuestros padres, saber que tenemos una responsabilidad más allá que moral, es una responsabilidad civil, no solo de las necesidades económicas, también de afecto y de atención. Muchísimas gracias, Ciara Suárez, directora de la residencia Manos Arrugadas, por hablar con nosotros, por hacernos entender esta perspectiva humana, cálida, que necesitamos escuchar y repetir una y otra vez. Son muchas las poblaciones en situaciones vulnerables y ahora con la pandemia del COVID-19 y lo que ha supuesto para todos nuestros países
en el nuestro, empobrecido, con muchas deficiencias y a nivel cultural, olvidar, excluir a los adultos mayores, lamentablemente es el día a día. Imagínense ustedes en una situación tan difícil. Para nosotras que somos jóvenes y que somos privilegiadas, pónganle esa cherry a ese lado cuando decimos que es más difícil para ellos y ellas. Gracias, Ciara, por acompañarnos. Siempre a ti. Gracias a ustedes por invitarme. Así las cosas siempre a su disposición. Un abrazo grande y sigan trabajando como lo hacen. Les felicitamos y abrazamos esa iniciativa y esa energía que entregan cada día. Amén. Gracias. Y así llegamos al final de nuestra emisión, agradeciendo a nuestras invitadas, la señora Ciara Suárez, quien es directora de la residencia Manos Arrugadas. La verdad es que nos colocamos en una posición más humana, más cálida por estas conversaciones. Reconocemos que nuestros tíos, abuelos, padres, bisabuelos, las personas adultas mayores, muchas veces olvidadas, excluidas, quizás es un tema cultural el cual debemos ir deconstruyendo día a día. Debemos ir colocándonos en la mirada futura de que estaremos allí, de que necesitamos el apoyo económico, pero sobre todo el apoyo emocional. Yo tengo muchos amigos de la tercera edad. A mí me fascinan los adultos mayores por la sapiencia, por la conversación, la profundidad en cada una de sus sugerencias, para no decir esos consejos que a veces no queremos escuchar. Y yo creo que en esta temporada, ya sea en una llamada de Zoom, un webinar, utilizando la plataforma Skype o las redes sociales, el mismo WhatsApp, pudiéramos acercarnos. No olvidemos que estaremos allí todos y todas, y tampoco olvidar de parte del Estado que deben ir en su apoyo, en su auxilio. Al igual que cuando conversamos sobre las situaciones de riesgos. Para ello, agradecer nuevamente a Camila Minerva Rodríguez, quien estuvo conversando con nosotros de manera magistral. A mí me fascina escucharla por la profundidad y el criterio en cada una de sus intervenciones. La hemos tenido antes y seguro la seguiremos teniendo porque la temporada ciclónica amerita mucha atención, mucho cuidado en cada una de estas poblaciones. Gracias a Oxfam también, a nuestros amigos técnicos que siempre participan en cada una de las entrevistas que les convocamos a forma de que ustedes tengan de las principales voces de la sociedad los criterios, las mediciones, las sugerencias y el llamado al Estado a cumplir con las garantías de nuestros derechos fundamentales, que es lo principal. A ustedes gracias por el favor de su sintonía. Recuerden, Comunicación Integral Dominicana es el canal de YouTube. Les invito a suscribirse, así tengan las alertas cuando estemos cargando las nuevas producciones y conversaciones, entrevistas que vamos produciendo cada semana. Y en las redes sociales, así las cosas te ven. Hasta que nos dejen salir, por aquí estaremos en Teleradio América y los demás canales aliados que retransmiten nuestra programación. Gracias, hasta la próxima semana. Buenas noches.